Determine la velocidad angular de la esfera mostrada en la figura. En este problema encontramos aquí un techo, que es la superficie, del cual se encuentra colgando una esfera por medio de una cuerda, que está a 37 grados con respecto a la vertical. También observamos que la distancia que hay entre la esfera y el centro de la circunferencia que describe el movimiento de la esfera es de 0,3 metros. Quiere decir entonces que esta esfera se mueve haciendo círculos horizontales y esa es la longitud de su radio. Nos piden calcular la velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular se representa con el símbolo omega, que es como una W. ¿En dónde encontramos ese símbolo dentro del movimiento circular uniforme? Lo encontramos en algunas partes, entre ellas la aceleración centrípeta. Recordar que en el MCU la aceleración centrípeta equivale al producto entre la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, a partir de esta información que estamos aquí, vamos ahora a intentar calcular esa velocidad. Lo primero que vamos a hacer es ubicar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre vamos a hacer centro en la esfera y a partir de ahí vamos a colocar las fuerzas que aparecen. Entonces veamos, recordar que para este problema entonces la primera fuerza que vamos a tomar como referencia será como siempre el peso, que irá hacia abajo. Y observamos que la otra fuerza que aparece va a depender de esta cuerda, es decir, será la tensión. La tensión la vamos a graficar por aquí. Y tenemos que recordar que la tensión se grafica saliendo del objeto y sobre la cuerda cadena cable. Entonces esta será nuestra tensión. Si tomamos como referencia el eje de las Y, vemos que no se encuentra justamente en ese eje, tampoco en este eje horizontal. Entonces se encuentra en medio de los dos. Entonces aquí, si colocamos un pequeño plano cartesiano, haciendo referencia al eje Y y al eje X, se encontraría en el primer cuadrante. Quiere decir que esa tensión se va a descomponer en Tx y Ty. La representamos entonces hacia arriba, será Ty, es la tensión en Y, y hacia la derecha sería Tx. Ahora, recordar que en dinámica circular, a las fuerzas que se encuentran en el mismo plano que vaya con respecto a radio de la circunferencia, se las conoce como fuerzas radiales. Quiere decir entonces que aquí, como esta es la circunferencia, es un círculo horizontal, y Tx pasa aquí por este mismo eje, entonces no le llamaremos Tx, le llamaremos tensión radial. Y la colocamos entonces por aquí. Tendríamos nuestra tensión radial, que es la que va a ir en el eje de las X. ¿Cómo calculamos esas tensiones? Estas tensiones se pueden calcular pues, por sus componentes rectangulares. Para eso podemos utilizar cualquiera de los ángulos que hagan referencia con esta inclinación. Tenemos el valor de 37 grados que nos sirve, pero normalmente yo recomiendo que utilicen el ángulo formado con el eje radial, es decir, el ángulo que está por aquí. Le llamaremos ángulo alfa. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Aquí se nos ha formado un triángulo rectángulo que internamente suma 180 grados. Quiere decir que si a 180 grados le restamos los dos ángulos conocidos, es decir, le restamos 37 grados y también le restamos este ángulo que es de 90 grados, tendremos el valor de ese ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa equivale a 53 grados. Y ese es el ángulo que tendríamos por aquí, el ángulo que vamos a utilizar para calcular lo que serán las componentes de la tensión. Entonces podemos por aquí ir mencionando que TR, como TR es TX, podemos decir que TR será igual a multiplicar el valor de T por coseno de 53 grados. Y asimismo podemos mencionar que Ty en cambio será igual a multiplicar T, todo esto por el seno de 53 grados. De esa manera entonces tendremos expresiones que nos permitan
obtener las componentes de la tensión. Sin embargo, T no es un valor conocido. Entonces, a partir de ahí, vamos ahora sí a volver a lo que nos pide el problema, la velocidad angular. La velocidad angular se encuentra en el lugar donde esté la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta siempre está en el eje radial. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje radial. Y como estamos hablando del eje radial, será igual entonces a masa, todo esto por aceleración centrípeta. Colocamos las fuerzas que están en el eje radial. El eje radial es el eje horizontal y solamente hay una, que es TR. Entonces colocamos que TR, que es la tensión radial, será igual a la masa por, y aquí en lugar de aceleración centrípeta podemos colocar la equivalencia, es decir, velocidad angular al cuadrado, todo esto por el radio de giro. Donde, ¿qué información tenemos de momento? De momento tenemos TR, no es un valor conocido, sin embargo yo sé que TR lo puedo reescribir como T por coseno de 53 grados. Entonces colocamos T, esto será multiplicado por coseno de 53 grados, esto es igual a masa, no conocemos, le damos indicada, masa por velocidad angular al cuadrado, que es lo que estamos buscando, y todo esto por el valor del radio, que esto sí conocemos, es 0,3 metros. Entonces, como el problema me pide calcular la velocidad angular, y no la conozco, la masa, que tampoco la conozco, pero no me la piden, y T, que tampoco conozco, entonces tengo que buscar algún otro mecanismo para poder calcular esta W. Entonces, para calcular, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, tener estas dos variables. M no tenemos ningún otro lugar donde calcularla, pero T sí. T también se encuentra en el eje de las Y. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Y sumatoria de fuerzas en Y, como este no es el eje de giro, entonces aquí será igual a 0. Donde las fuerzas que aparecen en el eje Y pues son tensión en Y, que es la que va hacia arriba, y será el peso. Esto es igual a 0. Como aquí no hay aceleración centrípeta, entonces igual que plano cartesiano, para arriba positivo, abajo negativo. Donde TY no tengo el valor, pero tengo la expresión que me permite conseguirlo, que es TY es T que multiplica a seno de 53 grados. El peso tampoco lo conozco, sin embargo sabemos que el peso se puede conseguir como multiplicando la masa por la gravedad, y esto es igual a 0. Entonces, de esa manera aquí hemos conseguido esto que le llamamos ecuación número 1 y esto que le llamaremos ecuación número 2. Donde, ¿qué podemos darnos cuenta? La masa que está aquí es la misma que está acá. La tensión que está aquí es la misma que está acá. Entonces la única variable o incógnita que nos quede libre es esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar el método de igualación. Para eso, en cada una de las ecuaciones, despejamos la tensión. De esa manera descartaríamos esa incógnita. Entonces despejamos la tensión aquí en la ecuación número 1. Entonces, coseno de 53 que está multiplicando pasa a dividir. Tendríamos entonces que, por acá, la tensión será igual a masa por velocidad angular al cuadrado por 0,3 metros. Y coseno de 53 estaría aquí en el denominador. En la ecuación número 2 hacemos el mismo procedimiento. Sin embargo, aquí, como aquí hay una cantidad, un término, una expresión que está restando, primero esa la pasamos al lado contrario a sumar. Nos quedaría entonces que tensión por seno de 53 grados, entonces debe ser igual a masa por gravedad. Y ahora sí, despejamos la tensión. Seno que está multiplicando pasa a dividir. Podemos colocar entonces que tensión será igual a masa. Podemos colocar directamente la gravedad, que ya sabemos cuánto vale, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado,
dividido entre seno de 53 grados. Y como ya habíamos anticipado, ambas tensiones son exactamente iguales. Como ambas son iguales, podemos utilizar entonces método de igualación. Igualamos los dos despejes. Si esta tensión es igual a esto de aquí, significa que toda esta fracción debe ser igual a la de acá. Nos quedaría entonces al igualar esta primera fracción debe ser igual a esta segunda fracción. Listo, entonces, aquí tenemos una ventaja. La ventaja que tenemos por aquí es que solamente hay una fracción en un lado y una fracción en el otro. No hay ningún término que se esté sumando ni restando. Quiere decir que esta masa que está multiplicando yo la puedo pasar acá a dividir. O lo que también podemos hacer es anulamos ambas masas. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a despejar la única incógnita que queda, que es la velocidad angular. Para eso, multiplicando 0,3 pasa a dividir. Coseno que está dividiendo pasa a multiplicar. Tendríamos entonces que velocidad angular al cuadrado será igual a, tendremos 9,8 metros por segundo al cuadrado, todo esto por coseno de 53 grados. Y acá tenemos, este pasa a dividir, será 0,3 metros por seno de 53 grados. Recordad que cuando pasa a dividir, divide a toda la expresión. No es que aquí abajo pasa a dividir, divide a toda la expresión. Ahora, recordad que nosotros no queremos velocidad angular al cuadrado, queremos velocidad angular. Entonces aquí, para poder complementar o terminar el despeje, aplicaríamos raíz cuadrada en ambos lados. De esa manera, podemos eliminar lo que será ese exponente. Entonces, esto se anula con esto y tendríamos que la velocidad angular será de 4,96 y esto me va a quedar en radianes sobre segundos. De esa manera entonces tendremos la solución para este ejercicio.